Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Los saluda como todas las mañanas de los domingos, Gabriel Mazarovich, aquí en El Popular en Radio. Antes de empezar, un abrazo grande y muy cariñoso a todas las madres, a todas las mamás del Uruguay que nos están escuchando, muchísimo más allá, lo comentábamos ahora antes de entrar, del sentido comercial o no comercial del día. Hoy es un muy buen día para decirle a tu vieja que la querés mucho, y en realidad no importa tanto las promociones de los shopping ni las promociones de celulares. En realidad sigue, por suerte, importando mucho más que le des un abrazo y que converses un rato con ella, ¿no? Y además hoy también va a ser una manera de homenajear a las mujeres, que obviamente no son solo madres, ¿no? Pero sí son madres, y tienen esa cosa extraordinaria que les ha reservado la naturaleza, que es otorgar vida, nada más ni nada menos. Que vamos a hablar de 3 mujeres entrañables, con las cuales hay que estar muy orgulloso de ellas. Una militante de la resistencia, Nivia Zabalzagaray, asesinada en la tortura, y otras dos juezas, una uruguaya que encarceló a uno de los asesinos de Nivia, y otra guatemalteca que encarceló al dictador más feroz de la historia de América Latina, que es mucho decir. Las 3 mujeres, las 3 enormemente dignas. Hoy tenemos un programa muy cargado de información. Vamos a hablar de la visita de Maduro, vamos a hablar del plenario del Frente Amplio de ayer, vamos a hablar de esto que les contaba de Ríos Montt, pero antes queremos hacer un homenaje. La jueza penal Dolores Sánchez condenó este miércoles a 28 años de prisión al general en actividad, Miguel Dalmao, por el asesinato de la militante de la Unión de la Juventud Comunista Nivia Zabalzagaray, que murió el 29 de junio de 1974 mientras estaba detenida en el batallón de transmisiones número 1. Nivia estaba luchando contra el golpe de Estado, luchando por la democracia y por la libertad. Tenía 24 años, era militante de la UJC, estudiante y profesora, estudiante del IPA, militante del CEIPA y de la FEU. La sentencia completa de este caso, que vale la pena leerla, se puede leerla en la página web del PSU, www.psu.org.uy. Pero nosotros, como homenaje, queremos leerle un poema de la compañera Tatiana Oroño, compañera de militante de Nivia, que escribió en los días inmediatos a su muerte en tortura, que circuló en la clandestinidad, que imprimimos por miles en volantes, y que como poema y como acto de amor sirvió como instrumento de resistencia. Vamos a compartir el poema con ustedes, disculpen la entonación si me traiciona la emoción. Se llama Carta a Nivia, de Tatiana Oroño, y dice así: La camarada Nivia ha muerto, y es preciso hacerle un duelo activo de pintadas, de calles que la nombren, de escolleras, de muros imborrables, hacerle un duelo claro como una sola savia, que paredes y esquinas, esgrimidas de cólera y ladrillo, den memoria, y los volantes leves y las arquitecturas, que su querido nombre y su sustancia pura conforten y endurezcan los pasos de la calle, que el fruto lacerante de su vida nos aguarde y nos una, que repiquen las voces una a una de todos los que viven al calor de la sangre irreparable, de los pálidos héroes de pétalo y madera de Vietnam, en cuyas voces breves tiemblan las palabras heridas de la selva, la inexpugnable ciudadela hilada de bambú y de metralla, donde la dignidad humana fue plantada y los frutos del bien y la inocencia. Nivia Zabalzagaray, docente, ha muerto detenida, ha muerto torturada. Ha muerto sostenida por vértebras macizas de silencio, por radicales cadenas solidarias, por fábricas, crisoles y lagares,
por usinas y máquinas. Ha muerto sostenida por el mundo que amaba y defendía. La sostienen aún su humanidad, germinada en las cosas feraces de donde provenía, su vida clara. Saluda a Nibia y a todos los que lucharon por la justicia por ella. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula ¿Tanto molesta a un obrero el volante? La gira latinoamericana del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha desatado la furia de la derecha continental. ¿Qué tiene de extraño que un presidente recién electo visite la región y los países del bloque que integra? Obviamente nada. Las razones para la furia y la campaña de ribetes épicos desatada contra la gira y contra Maduro tienen explicaciones más profundas. Cuando decimos que América Latina vive un cambio de época y que existen condiciones objetivas y también subjetivas, aunque éstas son aún insuficientes, para avanzar como nunca hacia la segunda y definitiva independencia, expresamos una realidad. Pero debemos desprendernos de cualquier visión idílica o pretensiones apuradas de irreversibilidad. Es y será un proceso de lucha complejo, y enfrente están el imperialismo yanqui, que no se resigna a su pérdida de influencia y vuelve por sus fueros, y las oligarquías y derechas nacionales, que sueñan y trabajan por retornar al gobierno y poner marcha atrás a toda velocidad. Ellos saben que el proceso de cambios es continental, o no es, igual que nosotros, y por eso operan como operan. La batalla por abrir camino a los cambios es nacional y a la vez continental. Debilitar el Mercosur, dinamitar la UNASUR y el proceso inédito de integración política, de defensa y financiera que implica, y dejar a la CELAC como una construcción en ruinas, son objetivos estratégicos para la derecha y el imperialismo. Elecciones legítimas. El argumento recurrente para cuestionar la visita es que Maduro fue electo en comicios cuestionados. Las elecciones en Venezuela eran un momento clave. La muerte de Hugo Chávez alentó toda suerte de profecías apocalípticas y sus difusores la creyeron a pie juntillas. No había otro escenario posible para ellos que el triunfo de Capriles. Tanto es así que montaron una campaña para desacreditar las elecciones sin importar nada. Fue un plan B por si perdía que se transformó en A. CNN y todas las cadenas internacionales alertaban en los días previos de un peligro de fraude que no tenía ningún sustento. La oposición mandó hacer 10 días antes de las elecciones miles de camisetas con la leyenda fraude, que aparecieron como por arte de magia apenas había cerrado las mesas de votación. En realidad no es ninguna novedad. Desde que comenzó la revolución bolivariana, Venezuela tuvo 18 elecciones, en 17 ganó Chávez. En un plebiscito constitucional fue derrotado, vale decir que nadie discutió el resultado y fue asumida la derrota. En todas hubo denuncias de fraude de la oposición, jamás lo probaron. En estas últimas elecciones, las del 14 de abril, funcionó sin ningún inconveniente el sistema electoral, calificado por Jimmy Carter como el más seguro del mundo. Citemos solo algunos ejemplos. El sistema es auditado previamente, durante el acto electoral y a posterioridad el 54% de los circuitos. En estas auditorías participa la oposición y hubo cientos de acompañantes internacionales. No fue denunciada una sola irregularidad. La misión de la UNASUR, integrada por todos los países de la región, con gobierno de distinto signo político, realizó un informe destacando la transparencia del proceso. La campaña fue salvaje. Se pidió que se contaran todos los votos, también el 46% restante. Cabe destacar que el 54%, como porcentaje a auditar, fue un reclamo que en su momento hizo la oposición, la misma que ahora lo desconoce. Se accedió a que se contara el 46% restante. La oposición se retiró del conteo que durante días reclamó y por el cual incluso desató una campaña de violencia que terminó con 8 muertos y decenas de heridos, todos chavistas. Ahora eso tampoco sirve y solo sirven elecciones nuevas. No están solos en ese absurdo reclamo. Los apoyó Barack Obama desde México y por supuesto, faltaba más, la derecha del continente y el gigantesco aparato mediático que le es afín. En este punto, nada que decir. Se hicieron las elecciones y ganó Maduro. Punto. ¿Qué es lo inconveniente? En nuestro país, esa campaña continental tuvo correlato local. La derecha política y mediática, con el país al frente, primero siempre, armó un pequeño escándalo,
afirmando que la visita de Maduro era inconveniente y reclamándole al gobierno y hasta al PIT-CNT que le diera explicaciones. Es por lo menos llamativo que quienes no dijeron una palabra sobre el golpe de Estado en Honduras, quienes buscaron todos los artilugios leguleyos y del lenguaje para decir que en Paraguay no hubo golpe, quieran explicaciones de un gobierno democrático. Cabe destacar también que en la misión uruguaya de acompañamiento a las elecciones fueron blancos y colorados que nada dijeron de las irregularidades que ahora denuncian sus partidos. Es bueno sacar nota de la actitud política de la derecha. Lo dijimos cuando el golpe en Paraguay, también en la visión internacional, en las propuestas en ese terreno, se expresan los dos proyectos de país en el Uruguay. En realidad, lo inconveniente es que un obrero que encima se proclama revolucionario sea presidente de un país de la importancia de Venezuela. La reacción de la derecha expresa una aversión atávica al pueblo organizado y sin trabajadores peor aún. Lo inconveniente es que se fortalezca el proceso de integración y que América Latina se una en torno a una visión distinta, con una integración que trasciende la corta visión que la reduce a lo comercial y aduanero y se plantee un rumbo común de desarrollo y una unidad política. Les molesta profundamente que los gobiernos del Mercosur respalden la democracia y la autodeterminación de los pueblos y enfrenten la otrora incuestionable poder de veto yanqui en América Latina. Obama dice que no le gusta. La realidad internacional de este mundo complejo no es proclive a las simplificaciones, pero como regla general, ubicarse en la posición contraria a Estados Unidos permite un 99.99% de acierto. Pero esto no es novedad. Lo nuevo es que la unidad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos tenga la fuerza suficiente para no dejar que Estados Unidos imponga su voluntad. Eso seguramente es lo que la derecha uruguaya considera inconveniente. La posición de la derecha uruguaya tiene solamente una justificación y es ideológica. Es de rechazo a la revolución bolivariana y también a la integración regional independiente. Ellos tan proclives a ver solamente el ángulo comercial, es decir, cuanto pueden ganar con un acuerdo, en este caso lo ignoran. Venezuela se ha constituido en un socio comercial clave para el Uruguay y en esta visita se firmaron 10 acuerdos de altísima importancia estratégica, pero eso, esta vez, mágicamente, no importa. Las críticas que la derecha le hace al Mercosur, las complejidades de las asimetrías con el ingreso de Venezuela tienen un camino de solución o al menos una nueva dinámica. Eso tampoco importa. Por eso hizo bien el presidente de la República, José Mujica, en recibir a Maduro, en acordar con él y también en conversar con él. Hizo bien la intendenta de Montevideo en darle las llaves de la ciudad y recibirlo como un hermano. Hizo muy bien el PIT-CNT y el Movimiento Popular en recibir a un obrero presidente, en expresarle su solidaridad, porque son independientes pero no indiferentes ni neutrales, y también en plantearle con modestia, pero con firmeza, sin dar lecciones, pero intentando aportar la importancia de la unidad popular y la necesidad de contemplar todas las visiones en esa construcción. El gobierno uruguayo y el movimiento popular expresaron su visión estratégica de la unidad en cada país y en todo el continente como requisito imprescindible para abrir un horizonte de transformaciones profundas. La derecha se quedó repitiendo un coro diseñado para todo el continente que suena desafinado, sin sustento. ¿Cómo definirlo? Escuálido. Internacionales. Una mirada al mundo con el sur como norte. Vamos a seguir a marcha camión, tenemos muchísimas cosas, agradecemos la lluvia de mensajes que están llegando. Sí, el poema de Nibia lo vamos a poner, es un poema de Tatiana Oroño que tiene muchos años, que está incluso editado en un folleto, pero sí se lo vamos a facilitar, compañeras y compañeros, y compartimos la emoción. Vamos a seguir con el tema de la visita de Maduro, que tuvo varios momentos importantes. Uno de ellos fue la reunión con el presidente José Mujica y la firma de 10 trascendentes convenios de cooperación de los que casi nadie habla. Escuchemos lo que dijo Mujica. En todos estos años al frente de la Cancillería venezolana, varias veces he estado en nuestro país, y nosotros entendemos que las relaciones de nuestro país, que desde hace bastante tiempo
se vienen trabajando y tratando de perfeccionar y de mejorar con Venezuela, hoy dan un paso importante de precisión y de mejora, estando nosotros comprometidos dentro de lo que significa la comunidad de pueblos que integran el Mercosur, que tienen a su vez en el horizonte la propuesta de nuevas integraciones. Consideramos, por las asimetrías particulares que tiene el Mercosur, como una relación importantísima la presencia de Venezuela en el marco de lograr relaciones mucho más estables y más simétricas de acuerdo a las naturales diferencias que existen en esta comunidad de pueblos. Hace mucho tiempo que nos sentimos como integrantes de una sociedad muy amplia que son los pueblos de América y habla española. Nos consideramos, no pretendemos ni que todos los uruguayos y latinoamericanos piensen así, pero tenemos la honradez intelectual de decirlo, que el proceso independentista estuvo muy alejado de las coordenadas de los viejos fundadores y que la historia hizo de que fundáramos un conjunto de países. Pero acompaño aquella definición de un autor argentino: hicimos muchos países porque no pudimos gestar la patria común que es nuestra América. Considero que es una deuda pendiente, una larga deuda pendiente que muy probablemente algunos de nosotros, los más viejos, no veremos. Mas no significa que por no verla no tengamos que tenerlo planteado como una estrella en un horizonte de marcha. Pero ello significa, entre otras cosas, tolerar, comprender, hacer viable caminos que parecen imposibles. La diversidad necesita ser respetada y eso tiene que ser el patrimonio común de esta América, que ha logrado un paso institucional en estos años que hace 30 o 40 años ni se nos podía ocurrir, que se llama UNASUR, que determina que gobiernos de naturalezas políticas muy distintas, sin embargo, se sientan, discuten y acuerdan. Nunca tuvo nuestra América Latina eso. No cometamos el error de volver atrás cuando hemos dado un salto de esta naturaleza. Tenemos profundo afecto de recibir a Venezuela por lo que ha significado el aporte venezolano en todo este proceso. Bienvenido, Maduro. Bienvenido, compañeros. Todos los que integran esta hermosa delegación. Y naturalmente, quede como en el viento un recuerdo y un abrazo tendido en el tiempo a las múltiples presencias que están presentes en todos nosotros. El compañero Chávez. Era José Mujica. Nos llegan mensajes, dice, ¿dónde salió eso? ¿Dónde salió? Salió en la conferencia de prensa conjunta. El problema que, claro, ¿no? Tenemos al Pepe recorriendo todo el Espinel hablando de las pelotudeces que dijo Daisy Tourné.
en realidad, escuchen esta definición de un presidente uruguayo sobre lo que piensa de la segunda independencia, de la unidad latinoamericana y la expresión de solidaridad con Venezuela. Y bueno, hagamos críticas, sí, como no. Ustedes han escuchado y van a escuchar muchas críticas aquí, pero valoremos también cuando las cosas se hacen como se deben hacer. En esa conferencia de prensa, Nicolás Maduro contestó a la oposición y dijo lo que sigue. Bueno, lo único inconveniente real sería dividirnos nuevamente y que UNASUR, como decía el presidente Pepe Mujica, perdiera la perspectiva del horizonte unitario que ha ido construyendo. Nosotros venimos a ratificar el horizonte unitario de Sudamérica, en el marco de Mercosur como gran bloque económico y en el marco de UNASUR como gran bloque político, cultural, poblacional, humano. Todas las corrientes políticas en el país, en Venezuela, tienen plenas libertades para hacer y decir, para viajar. Si quieren viajar al Polo Norte, que viajen al Polo Norte. Si quieren viajar a Siberia, que viajen a Siberia. Donde quieran ir, que vayan y hablen y digan. El pueblo venezolano tiene su criterio. Debe saber los pueblos hermanos de Sudamérica que en los últimos 14 años en Venezuela se ha desarrollado un proceso profundamente democratizador de la vida política, social, de una Venezuela que fue encontrada por el comandante Chávez en el año 98-99, hecha trizas. Venezuela estaba dividida socialmente, un 60% de pobreza, 30% de pobreza extrema, las cuentas públicas en el piso. Cuando el presidente Chávez asumió el mando en febrero del 99, no había para pagar sueldos y salarios a los trabajadores, menos para hacer inversiones. Un país quebrado y un proceso constituyente, dando un primer paso de convocar democráticamente a través de un referéndum una Asamblea Nacional Constituyente, fue, valga la expresión, reconstituyendo las bases de la República. En 14 años hemos tenido 18 elecciones. Creo que es un récord mundial. 18 elecciones. Nosotros hemos ganado 17. Lamentablemente los factores que hegemonizan la oposición en Venezuela son factores de la extrema derecha. Nosotros hemos dicho cosas sobre ellos, pero las decimos en Venezuela, no las venimos a decir aquí. Esto es El Popular en Radio. Eran las voces inconfundibles de Eduardo Larbanois y Mario Carrero, con la canción a Simón Bolívar. Así empezó el acto en el PIT-CNT, al que Maduro llegó conduciendo un ómnibus desde la Intendencia de Montevideo. Vamos a compartir ahora el saludo de Fernando Pedeira, uno de los coordinadores del PIT-CNT. Es la primera vez que un primer mandatario visita la sede de la central sindical, me refiero a primer mandatario usted. Y es un gran honor para el movimiento sindical que está en la Casa de los Trabajadores, en la única central de los trabajadores del Uruguay, que es la suma de todos los sindicatos de rama de actividad y misiones ideológicas de las más diversas. Acá convivimos compañeros que provenimos de las más diversas maneras de pensar,
somos parte de un bloque social y político de los cambios, que tenemos claro que somos una central clasista, que somos una central masiva de gente comprometida con los cambios en el Uruguay. Muchos nos piden independencia y nosotros hemos dicho una y mil veces: independencia sí, indiferencia no, y del proceso venezolano mucho menos. Cuando el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, acá no damos apoyo sin análisis, acá debatimos, acá intercambiamos, acá miramos cuál era el proceso que se estaba dando en Venezuela. Y el presidente Chávez nos demostró con hechos concretos su solidaridad con Latinoamérica, su solidaridad con Cuba, su solidaridad con Uruguay. Que no le haya brindado tributo a Chávez por su ejemplo, por su generosidad, por su solidaridad y sobre todo porque la convicción de que otro mundo es posible y ese mundo se hace en la práctica. Presidente Nicolás Maduro, está en su casa, usted es un trabajador. Habremos escuchado en esta América Latina que un trabajador no podía conducir los destinos de un país, y ahí tenemos a Lula en Brasil, si habrá sido un faro que alumbró el camino, y ahí tenemos procesos en varios países de Latinoamérica donde el cambio con los trabajadores impulsándolo va a ir avanzando. Después hizo uso de la palabra el otro coordinador del PICNT, nuestro querido compañero Marcelo Abdala. Escuchémoslo. ¿Y qué es lo que está pasando? La derecha nacional y continental está nerviosa, está asustada, es peligrosa. Con total desparpajo, aquí, en nuestro país, quienes hicieron un silencio cómplice cuando el golpe de Estado en Honduras, quienes fueron a saludar en su momento el derrocamiento del presidente legítimo del Paraguay, Lugo, quienes no hicieron la más mínima demostración ante esos quiebres institucionales contra las transformaciones en América Latina, ahora ponen el grito en el cielo porque tenemos el altísimo honor de que un presidente legítimo, electo por la mayoría de su pueblo, tiene el gesto correcto de salir por América Latina a dialogar con todos los pueblos y tiene el gesto de venir a nuestra República Oriental del Uruguay. Hasta llega ese desparpajo, como bien decía Fernando, que quienes no hicieron nada para que haya negociación colectiva, quienes fueron cómplices de la persecución antisindical a lo largo y a lo ancho del país, y quienes ni siquiera cumplieron la timia, la técnica, disposición de la OIT de que el salario mínimo nacional antes de decretarlo se consulta, nos vienen a hablar a nosotros los trabajadores de las libertades sindicales. Compañeras, compañeros, se van a romper los dientes, porque este proceso que se expresa aquí, pero se expresa en todo el continente, tiene que ver con esta América Latina parturienta, con esta América Latina que a su ritmo, a través de las diferentes singularidades nacionales, con las diferentes situaciones institucionales, las diferentes culturas políticas, se mueve de conjunto. Esta América Latina que ve cómo recorre el continente una potencialidad, una esperanza, diríamos nosotros, nada más y nada menos que el arduo trabajo de acumular las condiciones para un cambio de clases en el poder. Yo
en la relación de fuerzas a favor de los pueblos. Gobiernos de intención revolucionaria, de izquierda y progresistas, son las formas de expresión de esta relación de fuerzas. Nuestros pueblos se están pujando por un nuevo modo de acumulación que permita, a través de la apropiación social de nuestras riquezas naturales, con el Estado como locomotora, generar las condiciones de nuestro desarrollo integral. Se trata de una fase de tránsito de carácter continental. Se sigue llamando revolución, más allá de los diferentes ritmos y de las diferentes situaciones. En ese cuadro, el proceso bolivariano ocupa un sitial fundamental. Esto es El Popular en Radio. Visiblemente emocionado, Maduro agradeció el recibimiento y dijo nada menos que esto del movimiento sindical uruguayo. Unitaria de este movimiento sindical histórico que tiene más de 100 años en Uruguay, que ha marcado la pauta del movimiento sindical suramericano y latinoamericano por muchos años. Así que estar aquí, de verdad, en su sede central es como un sueño. ¿Cuánto hemos admirado nosotros la lucha del movimiento obrero uruguayo? La lucha que ustedes han dado contra todas las adversidades, contra todas las dictaduras, contra todas las mentiras, y siempre, al final del camino, ha salido victoriosa la bandera de la clase obrera uruguaya, lo que nosotros admiramos verdaderamente, y particularmente a su organización PIT-CNT. Así que agradezco. Maduro, en parte de su extensa intervención en el acto del PIT-CNT, que como ven tuvo momentos muy emotivos y definiciones políticas muy trascendentes, culminó explicándole a los trabajadores, a los que en todo momento se refirió como sus compañeros y la obligación de rendirles cuentas por la solidaridad, hablando del proceso que se vive en Venezuela y sus características. Así se tiene que dar esta batalla, porque al final la batalla por Venezuela no solo es de los venezolanos, la batalla por la democracia, la independencia y el derecho a construir el socialismo en paz de los venezolanos es una batalla que nos toca a todos los latinoamericanos que creemos en la paz, en la justicia, en la igualdad, en un mundo nuevo, en un mundo diferente. Es por eso que es tan importante esta reunión, esta jornada con ustedes, queridos compañeros dirigentes del movimiento sindical. ¿Cómo no les va a doler, no? ¿Cómo no les va a doler un presidente obrero rodeado de trabajadores organizados que lo aplauden, que lo sienten como suyo y que siguen afirmando la necesidad de la unidad continental para enfrentar al imperialismo y a la oligarquía? Casi nada. Por supuesto que les duele. Y está bien que les duela, porque entienden tanto como nosotros la importancia que esto tiene. Y por eso, como dijo Fernando Pereira, que hizo un discurso espectacular ese día en el PIT-CNT, les dolerá, nos reclamarán, nos pelearán, pero nosotros nos vamos a morir siendo solidarios con los pueblos que luchan en América Latina y nos vamos a morir siendo solidarios con Cuba. Y qué lindo es que estemos tan convencidos y tan seguros de eso. Nos vamos a una breve tanda, volvemos con otra cosa muy especial. Un breve reporte especial que nos hicieron los compañeros desde Guatemala con la condena a Ríos Montt, con la voz de la jueza dictando la condena y con un análisis con Daniel Marsiglia de la reunión de ayer del Plenario Nacional del Frente Amplio. No se vayan, hay mucho más aquí en El Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora El Popular en Radio también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio también en Facebook. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Seguimos mirando el mundo tan ancho, tan nuestro, de nuestro continente. Nos vamos a Guatemala. Un reporte especial hecho para El Popular por el compañero Ricardo Marroquín, periodista guatemalteco, que incluye la voz de la jueza Jazmín Barrios
en el momento histórico que dicta sentencia contra el asesino y genocida de Efraín Ríos Montt, y la opinión sobre el juicio, nada más ni nada menos que de Rigoberta Menchú. Escuchémoslo. El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto desde 1982 hasta 1983, fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad contra el pueblo maya Ixil, ubicado en el noroccidental departamento de El Quiché. La juez Yasmín Barrios, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo, dio a conocer la sentencia condenatoria, que contó con el apoyo de los 2 jueces vocales. En su argumentación, el tribunal tomó en cuenta la declaración de más de 90 sobrevivientes y testigos, además de varios peritajes que concluyeron que las matanzas, torturas, violencia sexual y desplazamientos formaron parte de un plan sistemático para eliminar al pueblo maya Ixil, así como estudios que probaron la línea de mando del ejército guatemalteco. Escuchemos parte de la sentencia en la voz de la juez Yasmín Barrios. El daño ocasionado es de carácter irreparable. Las vidas humanas que se perdieron en las masacres rebasa todo nivel de entendimiento humano. Resulta inexplicable la actitud del acusado José Efraín Ríos Montt, quien teniendo conocimiento como jefe de Estado de facto y comandante general del Ejército de Guatemala en esa época, cómo permitió que el ejército realizara todas las masacres, violaciones masivas, hostigamiento, tortura y establecimiento de destacamentos en los cuales se limitaba la libertad de las personas. Es incomprensible que el acusado, teniendo conocimiento, el poder y la capacidad para ordenar al ejército bajo su mando, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico Ixil, que en su mayor parte se dedicaba a la agricultura. La extensión rebasa la muerte de innumerables personas fallecidas, porque enlutó a varias familias, y la ejecución de sus pobladores tendiente a la eliminación de la totalidad de la población Ixil, con excepción de los sobrevivientes que pudieron huir a la montaña, en donde estuvieron viviendo en condiciones infrahumanas, expuestos a la falta de alimentos, medicinas y a estarse escondiendo constantemente para evitar ser capturados. El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daño a las víctimas en forma concreta y a sus familias, también ha dañado el tejido social de los guatemaltecos. Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado, y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz. La investigación del delito de genocidio y deberes contra la humanidad le llevó al Ministerio Público y a las organizaciones querellantes del proceso, Asociación para la Reconciliación y la Justicia y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos más de 10 años, y tuvo que enfrentarse a más de 100 acciones legales interpuestas por la defensa de Efraín Ríos Montt y la de los militares Héctor Mario López Fuentes, que no fue juzgado por encontrarse inhabilitado por quebrantos de salud, y Mauricio Rodríguez Sánchez, que resultó absuelto. De hecho, desde el pasado 19 de marzo, día en que inició el debate oral y público, la defensa de los militares iniciaron una estrategia para deslegitimar al proceso y al tribunal, y así lograr la anulación del juicio. Esta estrategia estuvo apoyada también por sectores de la derecha guatemalteca, medios de comunicación y articulistas que negaron o incluso justificaron la violencia del régimen militar de Efraín Ríos Montt en contra del pueblo maya Ixil, que ocasionó la muerte violenta de más de 1.700 personas. Sin embargo, pese a la defensa de la impunidad, el pasado 10 de mayo, Efraín Ríos Montt se convirtió en el primer ex jefe de Estado latinoamericano en ser hallado culpable por el delito de genocidio por un tribunal nacional. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se manifestó satisfecha por el fallo y aseguró que más que reparar a las víctimas, la sentencia repara al pueblo guatemalteco. Los hechos son contundentes. Yo creo que los daños causados es difícil reparar. Esto no es para reparar a las víctimas, es para reparar a los guatemaltecos, que han odiado distintamente a los mayas, que nos han calificado de mentirosos, que han dicho que inventamos la historia. Y hoy hay un tribunal
que lo dice que no es una farsa. Luego de conocer el fallo por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, Efraín Ríos Montt fue recluido en un cuartel militar de la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra a la espera que un juez de sentencia dictamine en qué lugar deberá cumplir su sentencia. Reportó desde Guatemala Ricardo Marroquín. El tema de la semana. Agradecemos la cantidad de mensajes que hay por el poema por Nibia, por el reporte de Guatemala, sí, agradecemos muchísimo a los compañeros que estaban muy emocionados, son compañeros con los que hemos trabajado en Radio Universidad de Guatemala, que hicieron este reporte especial para el Popular, que realmente emociona escuchar la voz de esa jueza, la firmeza de esa mujer, enfrentada nada menos que a uno de los dictadores más sangrientos de la historia de América Latina, y da aire para todo. Empezamos compartiendo eso con un entrañable compañero que tenemos al aire, miembro de la dirección del Partido Comunista del Uruguay y que ayer participó en el plenario nacional del Frente Amplio. Muy buenos días, Daniel, disculpa la demora, pero valía la pena compartir este reporte. No, cómo no, Gabriel, un abrazo grande para ti, para todo el equipo, y bueno, en primer lugar, un beso grande a todas las madres, más allá de que se pueda tomar que es algo comercial, pero creo que es bueno hacer un reconocimiento diario a esas madres luchadoras y trabajadoras de este país, y que han sido también parte de la lucha interesante de todos los pueblos de América Latina. Daniel, para empezar, vamos a hacer una breve y después nos vamos a meter. Tenemos aquí la declaración que ya está puesta, dicho sea de paso, le decimos a todos los compañeros desde ayer en la página web del PSU, www.psu.org.uy, la declaración aprobada por el plenario, y en la página del Frente Amplio también, obviamente, la declaración de 14 puntos, aprobada ayer por el plenario nacional. Pero antes, simplemente un comentario que tú digas, está planteado el tema de la impunidad, de la lucha contra la impunidad con mucha fuerza en la declaración. ¿Qué valoración tenés de esta sentencia que mete preso a uno de los asesinos de Nibia Sabel-Sadaray? Bueno, yo creo que justamente cuando uno habla de la hora de América Latina, habla de todos los procesos que se están dando en los países, procesos que como tal evidentemente pueden sufrir sus reveses y sus contradicciones, y eso nosotros lo conocemos bien con el fallo de la Suprema Corte, pero a su vez ahora con la jueza que determina el procesamiento de Dalmao por lo de Nibia, es decir, creo que se suma a esta América Latina la resolución tomada por la justicia en Guatemala. En definitiva es la hora de los pueblos, ¿no? La justicia lo que hace de alguna manera es reconocer lo que los pueblos y las organizaciones sociales y políticas vienen peleando durante décadas por construir la memoria, la verdad y la justicia en toda América Latina. Y entonces a nosotros eso lo ponemos en un cuadro general de la América, de empezar a reconstruir la segunda y definitiva independencia, y que tiene que ver con estos valores de que se reconozcan los golpes de Estado, los dictadores, los genocidios que se hicieron en toda nuestra América Latina, con un denominador común, ¿no?, que fue la política aplicada en desde los Estados Unidos para toda América Latina. Y por lo tanto para nosotros es un paso más y una victoria más en esa incansable lucha por memoria, verdad y justicia, y que nos coloca a nosotros también en un plano de seguir peleando, y que la lucha paga y que la lucha puede, y que bueno, y que la hora nuestra del Frente Amplio, con nuestro gobierno, más allá del revés de la Suprema Corte de Justicia, el Frente Amplio se puso a trabajar rápidamente en una nueva hoja de ruta donde contiene... Es muy importante el documento ese, muy importante, además con una profundidad enorme, ¿no? Sí, una cosa es lo que recoge la declaración final, que como toda declaración final, donde uno intenta colocar todo... Sí, resume, digamos. Claro, todos los puntos que estuvieron en debate, tal vez muchas veces
se pierde la riqueza y el carácter del debate, ¿no? Porque fue muy importante el plenario de ayer. Nosotros como partido lo valoramos altamente porque hace mucho que la fuerza política no discutía de política y hacía una caracterización de la situación actual en el Uruguay, en América Latina, el papel del imperialismo. Entonces, a veces una declaración, uno la mira y bueno, capaz que no queda muy conforme porque uno estuvo en el debate y en la profundidad de los temas y bueno, y la síntesis muchas veces después se escapa todo eso. Pero en el tema concreto de derechos humanos yo creo que hay una riqueza enorme en la hoja de ruta que está trabajando de la comisión que se conformó a partir de lo que pasó con la Suprema Corte, donde va a haber medidas administrativas, políticas, parlamentarias, de movilización. Es decir, hay la verdad un conjunto de cuestiones que están planteadas que son muy importantes. Sin ningún lugar a dudas. Ese es uno de los ejes que está planteado allí y de verdad que en cuanto podamos, porque nosotros no hemos querido ser, nosotros no somos de los que gustamos las primicias y los trascendidos para que entorpecen nada más la discusión, en cuanto podamos difundirlo completamente lo vamos a hacer para compartirlo con todos los compañeros. Pero, Daniel, hay decíamos, una declaración de 14 puntos, el tema América Latina, además lo hemos tratado en el marco de la visita de Maduro mucho en esta primera media hora del programa, que es donde empieza la declaración del Frente, y luego hay una definición muy clara que a mí me parece muy importante, ¿no?, que es el tema del enfrentamiento de los dos proyectos de país, y eso traza una línea hacia todo, ¿no? Exacto, lo que de alguna manera te recordarán los oyentes, nosotros como Frente Amplio, ¿no? Tenemos un documento de estrategia política y después de eso se desprendió el plan político, donde permanentemente en los dos documentos y en esta última análisis que se hizo en el día de ayer, colocamos el eje en la confrontación de dos proyectos de país, ¿no? El de los cambios que se viene impulsando desde nuestro gobierno con el Frente Amplio, con sus contradicciones, con sus avances, con sus retrocesos, pero en definitiva el de los cambios, y el de la derecha, ¿no? Que tiene algunas expresiones ahora mucho más contundentes, ¿no? Como tratar de conformarse en ese partido rosado, y por lo tanto la pérdida total de la identidad y la divisa, cuestión esta que no es novedad, ¿no? Nosotros recordábamos hace mucho los planteos ya de Sereni, ¿no? Las dos polos, los dos proyectos, las dos familias ideológicas, una la de los cambios, la ideología del pueblo, de los trabajadores, del pequeño y mediano productor, y la de Galera y el Bastón, ¿no? Sí, la contradicción oligarquía-pueblo, decía Sereni en aquel momento. Exactamente. Entonces, creo que eso nos marca en el propio nacimiento del Frente Amplio de por qué nace el Frente, ¿no? En aquel 71, para enfrentar justamente eso, ¿no? Es decir, la contradicción, como tú decías, era oligarquía-pueblo, y por lo tanto había que construir, ¿verdad?, la fuerza política desde el pueblo para enfrentar esa oligarquía. Con el paso del tiempo y de los años y de la historia, eso se va acentuando cada vez más. Esa oligarquía tuvo expresiones muy duras cuando de alguna manera apoyaron el golpe de Estado, ¿verdad?, y las olas del fascismo contra el pueblo uruguayo. Y este Frente Amplio, que muchas veces estaba por muerto, siguió creciendo, construyéndose, y a partir de ganar la primera intendencia, después las elecciones nacionales, y bueno, hoy lo que hicimos fue caracterizar la nueva etapa, es decir, una derecha desesperada en el Uruguay por tratar de desplazar a las fuerzas populares del gobierno, porque está claro que ellos aún tienen el poder económico, y esa derecha que se expresa en el Uruguay como se expresó en Paraguay, como se expresó en Honduras, como se expresa en Venezuela, y como se expresa en el conjunto de América Latina. Esto no es un problema particular del Uruguay o un ensayo que está haciendo la derecha acá en el Uruguay. Es la concepción impulsada en el continente para ir a
retomar los gobiernos que han perdido en el conjunto de América Latina. Por eso tanto odio a Venezuela y a Maduro. No pueden permitir ellos que se siga consolidando un proceso de transformación popular y democrático en toda América Latina que no esté atado ni a los mandatos del imperialismo ni a las derechas de los países. Entonces, para nosotros tuvo un análisis muy bueno porque reafirmamos el papel antiimperialista del Frente Amplio, se habló del papel del imperialismo en América Latina y en el mundo, el problema de los focos de guerra que se puedan estar formando en nuestro planeta, no simplemente por que el imperialismo está en una crisis profunda, y bueno, eso también se analizó, y en ese contexto el análisis arranca justamente con lo internacional, saludando una victoria democrática, popular como la de Venezuela, ¿no? Daniel, vamos a tener obviamente una primera aproximación, comprometemos ya, volvemos a decir, está disponible la declaración en la página web del Frente Amplio y en la página web del Partido Comunista, que recomendamos mucho que visiten porque está muy actualizada, muy bien, están trabajando los compañeros muchísimo en ella y realmente está muy buena, dan ganas de visitarla y de verla. Y desde ayer mismo, cuando tú nos enviaste la cuestión, estaba ya prácticamente en minutos puesta la declaración también en la página web del partido. La vamos a publicar en el Popular y con un análisis más externo, más extenso. Pero si tuviera que decir 2 o 3 temas centrales que han sido planteados. Ahí veíamos derechos humanos, ya hablamos, pero veíamos rendición de cuentas. Exacto, eso te iba. Muy importante lo de la rendición de cuentas también. También. Es decir, los temas para nosotros son... El eje estratégico es la concertación para el desarrollo con justicia social, ¿no? Y como objetivo político de la recomposición del bloque social y político de los cambios, y trabajar sobre todo el proceso que se abre a partir del llamado de la Central Obrera de PCNT para recomponer ese tejido social, plantearnos un Uruguay distinto, ¿verdad? Pero esa concertación tiene 2 procesos, o dos velocidades. Una que tiene que ver qué es lo que hacemos en todo este año, 2013 y el 2014, y después lo que podemos construir a partir del programa, que también se está trabajando en el Frente Amplio, de cara a la propuesta a la ciudadanía a partir del 2014. En este tramo, nosotros tenemos ahí lo que es la rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas nosotros, y en el primero estuvo planteado, que tenemos que destinar recursos también para seguir cumpliendo con lo que dice nuestro programa, mejorar y profundizar uno de los elementos centrales, que es la distribución de la riqueza. Y bueno, y ahí hubieron propuestas concretas, ¿verdad? Y un elemento que también me parece muy importante. No es una rendición de cuentas que salga ni del Ejecutivo o de Economía y vaya directamente al Palacio. Es una rendición de cuentas que tiene que estar articulada con las opiniones de los legisladores, de la fuerza política Frente Amplio y de nuestro gobierno. Es decir, todos los actores involucrados en tratar de discutir qué rendición de cuentas vamos a tener en este periodo, ¿verdad?, de cara a lo que nos queda de gobierno, que ya te digo, que es todo este año y el 2014. Y acá hay acentos muy concretos, porque lo que se discutió es decir, bueno, cómo mejorar todas las políticas públicas. Y las políticas públicas estamos hablando, vamos el tema de la educación, tenemos el Congreso de la Educación, el Sistema Nacional Integrado de Salud y la defensa, se colocó también ahí una defensa muy importante sobre un movimiento en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud contra aquellos que quieren frenar este proceso iniciado en el gobierno de Tabaré Vázquez, aquellas corporaciones médicas que no les sirve el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que intentan que la contradicción entre una salud para todos o una salud mercantil sea para ellos la segunda parte de ese proceso. Y bueno, eso también estuvo colocado, y la inversión de las empresas públicas como elemento dinamizador de la economía, ¿no? Ahí hablaba mismo de la nueva remolcador que se lanzó ayer al mar. Ajá, de ANCAP, sí, en el dique Mauá. Exactamente, como justamente, ¿no? Y ahí está el valor de lo público,
del papel de las empresas públicas en la inversión en trabajo uruguayo, en desarrollo industrial del Estado uruguayo, y bueno, y también se manejó eso en cuanto a las inversiones de las empresas públicas. Pero digo, ejes internacional, el tema en lo nacional, los dos proyectos de país, y en ese marco la profundización de la democracia, que va en sentido de ampliar todos los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Con todas las leyes que salieron, la defensa que se va a salir a defender a lo ancho y largo de todo el país, de la despenalización del aborto. Exacto, la ley, exacto. No es nada menor que el Frente Amplio en esta situación que todos conocemos, con el pronunciamiento público que ha tenido el compañero Tabaré Vázquez, decida en su plenario nacional aclarar muy fuertemente que nosotros no convocamos a votar en junio y que vamos a defender la ley. Exacto, porque es una ley que impulsamos de la fuerza política, se votó en el Parlamento, ¿verdad? Y convocar a una llamado que lo que hace es llamar para derogar. Entonces, seríamos medio esquizofrénicos si nosotros saliéramos ahora a defender la ley, que es nuestra ley. No, pero está bien, más allá, y además está muy claro el tono en la declaración, pero no es nada menor, y a nadie se le escapa la importancia de esta resolución de la fuerza política. Exacto, entonces ese es otro de los temas que para nosotros es importante. Lo otro era lo de rendición de cuenta, y ahí entra uno de los puntos que te decía, vivienda, salud, educación, la vivienda también, está planteado la inversión de las empresas públicas, y después también el tema de verdad, memoria y justicia, verdad, uno de los ejes importantes para desarrollar en todo este periodo. Lo que te quiero terminar, porque creo que se te va la hora, sí, que la declaración, como toda declaración, intenta recoger todos los puntos que se tocaron, tal vez no refleja, y vuelvo a insistir, la riqueza del debate. Y por lo tanto el plenario resolvió que todas las intervenciones, los insumos, los documentos, las mociones que fueron presentadas, pase ahora a la mesa política para que en un plazo de 30 días se arme un documento único, ¿verdad?, de coyuntura, análisis, caracterizaciones, de todo lo que se discutió. Y creo que ese sí va a ser el documento que tal vez refleje más profundamente todos los temas y el debate rico que se dio ayer en el plenario nacional. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho. La verdad que es una alegría enorme que el Frente Amplio logre discutir con ese nivel y con esa cuestión, cuando en otros lugares lo único que se discute es cómo hacen candidaturas para tratar de competir sin saber ni qué idea van a defender, ¿no? Que es lo que hace la derecha, ¿no? Está muy claro que en el Uruguay quien tiene propuesta es la izquierda, la derecha propuesta no tiene ninguna, salvo dar marcha atrás en todo. Esa es la propuesta central. Sí, ahí está reflejado en los dos proyectos de país, eso, uno, los cambios de seguir avanzando y profundizando, o el de la derecha, que es la restauración, porque en definitiva, como tú decís, no hay una propuesta de absolutamente mejorar nada, sino que tratar de borrar y volver atrás todas las conquistas logradas en estos 8 años de gobierno de nuestro Frente Amplio. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel. Vamos a seguir hablando para la edición impresa del Popular, además, y le adelantamos a los compañeros que vamos a publicar todo eso y todo lo que podamos de esta discusión del Frente Amplio. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Dale, muchas gracias a ti, Gabriel, y al equipo todo. Un abrazo. Un abrazo grandote, Daniel. Era Daniel Marsiglia sobre el plenario nacional. Agradecemos la cantidad de mensajes, nos tenemos que ir, no los podemos leer. Vamos a tratar de colocar el poema para Nibia y vamos a tratar de colocar hoy mismo el reporte de Guatemala que nos pedían con la voz de la jueza. Intentaremos hacerlo, compañeros. Ustedes saben que somos un equipo muy chico y que tenemos muchas dificultades, pero vamos a intentar hacerlo. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Antes de irnos vamos a compartir brevemente algunas actividades que tenemos para esta semana que está llena. El jueves tenemos la inauguración del 15º Congreso del Zunca, Agustín Pedrosa, que se realizará a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad, y hablarán nada menos que el presidente del Zunca, Faustino Rodríguez, el Chimango, el secretario general del Zunca, Óscar Andrade, el Boca, y el presidente de la República, José Mujica, el Pepe. El viernes se realizará a las 18:30 horas en la Facultad de Psicología una mesa redonda organizada por la Fundación Rodney Arismendi por los 100 años de su nacimiento. Participarán Nico Schwartz,
Juan Raúl Ferreira, Vladimir Turiansky y Jorge Mazaroy. Tremenda mesa redonda de la Fundación Ronnie Arismendi. 18:30 en la Facultad de Psicología. El mismo día, y a 6 cuadras, en el Paraninfo de la Universidad, y a la misma hora, se desarrolla una mesa redonda internacional contra la impunidad, organizada, es bueno decirlo, que venía coordinada hace mucho tiempo, por la Mesa Permanente contra la Impunidad, que también tiene participaciones centralísimas de compañeros argentinos y entre otros del compañero Pablo Chargoña, que es uno de los abogados que ha seguido de más cerca y con mucha profundidad las causas de derechos humanos. El domingo 19 de mayo, desde las 10:30 de la mañana, se realiza un homenaje a Manuel Liberov, el que se hacen todos los años, en la plaza que lleva su nombre, organizado por la coordinadora del Frente Amplio, en Camino Carrasco y Prando. Hablarán, entre otros, Rafael Michelini, vicepresidente del Frente Amplio, y Pedro Balbi, de la dirección del Partido Comunista. Y por supuesto, el lunes 20 de mayo, tenemos la marcha del silencio, la marcha que este año es "En mi país no hay justicia, ¿quién es el responsable?", es la consigna, pero de eso vamos a hablar en extenso. Quizás vamos a dedicarle todo el programa de la semana que viene para conversarlo con ustedes. No me quiero ir sin mandarle un gigantesco abrazo a la familia del compañero Tabaré González, que falleció el viernes. Ayer estuvimos en el sepelio. Tabaré, un gran tipo, el primer intendente comunista de Montevideo, suplente de Tabaré Vázquez, al que suplió durante 1 año y medio casi, cuando Tabaré hizo la campaña. Gran intendente, pero antes de intendente, extraordinario dirigente universitario, dirigente del Sindicato Médico del Uruguay, trabajó en el Hospital de Clínicas, y cosa que alguien no conoce, fue uno de los que realizó un aporte centralísimo para construir el sistema de salud de la revolución sandinista triunfante, en parte de las misiones solidarias de los compañeros uruguayos en Nicaragua. Comunista además Tabaré, comunista de siempre, comunista comprometido, querido, un gran tipo. Entonces a Tabaré, a Marta, su compañera, a Susana y a Patricia, sus hijas, un abrazo entrañable, el mismo que les dimos. Es una pérdida increíble, pero es un excepcional compañero al que todos vamos a recordar con inmenso cariño. Un abrazo grande a todas las mamás. Nos vamos, ya se nos fue el tiempo, agradecemos muchísimo los saludos. Bueno, nos encontramos el domingo que viene y esperamos cumplir con las expectativas de todos. Hay mucha cosa para hacer y hay que preparar y hay que seguir luchando. Vamos arriba a todos, un abrazo. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.